Ignacio Olivera Doles, periodista de ámbito financiero, licenciado en Economía. Hola Ignacio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Pero bien. La economía es indudablemente el tema del año, ¿no? El que hace economía este año está saltando de un lado para el otro todo el tiempo, ¿no? Sí, por ahí un poco menos que el año pasado, ¿no? Sí. Porque como que empieza a prevalecer bastante alguna discusión, algunos temas que tienen que ver más con la política también, ¿no? Mm. Este año. Ahora, Ignacio, vos ves que en esto que tanto se habla, a ver, voy a ser suave, ¿ves la luz al final del camino? Pero que la luz sea como encontrando la salida del túnel, no la de la locomotora que viene a llevarnos por delante. Sí, no, creo que ya hay algunos indicadores que están dando señales de reactivación, que es lo que se esperaba para, Mm, por lo menos para principios del año que viene. Por ahí probablemente tengamos algunas señales más concretas en el último trimestre. mm, Probablemente en el consumo por ahí la gente empiece a sentirlo más el año próximo, pero ya por lo menos en algunos indicadores económicos importantes se empieza a ver que ya estamos mm. revirtiendo un poco la caída que sentimos durante el segundo y el tercer trimestre, No te que voy a fue muy decir, profunda. sí, no te voy a decir a vos que sos licenciado en economía, pero alguna vez te decían siempre la macroeconomía y la microeconomía comenzó a plantearse después de la depresión de la década del 30 y se hablaba de la faz global, la macroeconomía y la microeconomía. ¿Por qué voy a esta introducción? Para decirte, está perfecto lo que vos me decís, pero el tipo que está escuchándome del otro lado me va a decir todo muy lindo lo que habla ese señor, pero a mí yo cada vez compro menos con mi plata. Y igual yo creo que si uno ahora, o sea, la baja de la inflación empieza a sentirse en el bolsillo, o sea, si uno va al supermercado va a empezar a notar en estos, probablemente por ahí no lo haya percibido ahora Mm, inmediatamente, pero sí en 1, 2, 3 meses va a notar que los precios están creciendo a un ritmo mucho menor que durante el primer semestre. Eso se va a percibir claramente porque sobre todo el rubro más afectado por esta baja de la inflación es el de alimentos y bebidas, y justamente eso es lo que le va a dar la sensación a la gente, es que empieza a recuperar en un momento en que empiezan a materializarse la recomposición del sueldo de las paritarias, un sí. aumento en el salario real. O sea, eso me parece que en un momento en que te está llegando los ajustes que se lograron a fines de abril o mayo sobre los sueldos, en un momento en que baja la inflación, eso va a crear un mayor poder de compra y que la gente lo va a percibir inmediatamente. Ujú. Vos sabés que siempre se habla y de parámetro político como los fines de año son conflictivos porque siempre el estado de ebullición de la sociedad es distinto y siempre ocurre algún tipo de remesón, especialmente cuando son años difíciles en lo económico. ¿Cómo vislumbrás vos este fin de año? Creo que esta vez el gobierno decidió dejar atrás todo el ajuste que se podía llegar a hacer. O sea, la sociedad argentina no tolera mucho más que lo que se hizo, y aplicar un poco la receta que se vino aplicando durante los años del kirchnerismo, que fue crecer con algunos puntos de inflación. La Mm, política del año que viene económica va a ser claramente expansiva, como la que tenemos en todos los años impares de elección. El gobierno va a aumentar el gasto público y el motor de la economía va a ser el consumo, o sea, mm. como se hizo en los años del kirchnerismo. Claro, vos decís que, o sea, se vuelve en cierta medida a esa fórmula, exclusivamente consumo. Sí, se postergan todos los ajustes de fondo que se tienen que hacer, porque la Argentina no es sostenible así como está en el tiempo. Entonces todos los ajustes económicos profundos se van a hacer en el 2018, o sea, una Mm. baja más fuerte del gasto público, o por lo menos la búsqueda de ir reduciendo el déficit fiscal que tiene la Argentina a través del crecimiento, por lo menos, ¿no? Y eso, si crecemos, no será tan doloroso, pero si no crecemos, el gobierno va a tener que empezar a hacer un ajuste mayor del gasto. Sí, el ajuste en cuanto a lo que tiene que ver del gasto público, ¿vos crees que esa es la salida, cómo financiar el gasto público? En realidad la salida que está buscando el gobierno es licuar el déficit Mm, a través del crecimiento. O sea, que la Argentina pueda volver a crecer y que entonces el tamaño de la deuda
el agujero fiscal que tiene la Argentina se vaya reduciendo en comparación con su economía. Si lo logra, va a ser todo menos doloroso, si no, es un problema bastante grave, que se va a arrastrar porque es lo que después termina generando desconfianza y desatando muchos de los problemas que vivimos a fines del año pasado. Una de las cosas que nos llamó la atención durante este año es, no digo la quietud del dólar, podríamos decir, o la suerte de tranquilidad, no fue quizás tanta noticia como en otras oportunidades ha sido el dólar en años complicados, especialmente a partir del parámetro de inflación. Teniendo en cuenta lo que se anunció en cuanto a presupuesto para el año venidero, ¿cómo visualizas eso? ¿El dólar será motivo de preocupación, será motivo de agenda periodística cotidiana? No, para nada. El dólar va a seguir como mucho la inflación que veamos en las cosas, en los precios, porque de hecho así está pautado en el presupuesto. Y un poco el problema que ahora está atravesando la Argentina tiene que ver más con la apreciación cambiaria, con el dólar bajo, que con la depreciación. Si por ahí si hay que estar un poco atento a esa variable, es más por el lado de la competitividad que pueden llegar a perder algunas economías menos competitivas. Con un dólar tan bajo por ahí no pueden llegar a exportar, pero mientras tengamos como motores los sectores más competitivos, como en este momento estamos viendo al sector agropecuario, o por ahí el sector servicios, como se trata de apuntar, vamos a tener un dólar bajo con el que puedan subsistir estos sectores. Va a estar en torno más al 16 pesos a fin de año y 18 pesos a mitad del año que viene. O sea que la semana pasada hablaba con Sergio Federovisky, quien es un periodista muy interesante, que habla de temas ambientales. Y con Sergio, que es biólogo además, Sergio me planteaba una cosa que quizás, visto de esa perspectiva, tenía mucha razón, y tiene mucha razón, cuando habla que la Argentina perdió una cuestión económica trascendente, que es la diversidad de sus cultivos. Buscando la rentabilidad, encontrando la rentabilidad de la soja, prácticamente fue incrementando los espacios de soja, pero eso demostrando en realidad una falta de política económica en cuanto a la planificación de lo que significa todo nuestro territorio, fue ganando más espacio la soja, como no previendo. ¿Cómo ves? ¿Crees que la soja va a seguir siendo el principal ingreso de la Argentina en materia de exportaciones agrícolas? ¿Cómo ves eso? Mira, en realidad, bueno, no soy un especialista del sector, te aclaro, pero me parece que ya hay incentivos como para otros cultivos, justamente por el hecho de mantener las retenciones. El único sector que no se vio privilegiado con una baja de retenciones en este año fue la soja, y es probable que tampoco sufra la reducción que le habían prometido para el año que viene. Entonces, por ese lado ya hay algunos otros cultivos que pueden llegar a ser más competitivos que pasaron a tener retención cero. Me parece que justamente la soja, por más que siga teniendo un valor internacional relativamente en niveles récords, con el nivel de retenciones que tiene con respecto a otros cultivos, puede llegar a ser menos atractiva. Y después también tener en cuenta que si hay un escenario, un contexto global un poco más duro para el año que viene, en el que tengamos una suba de tasas o un fortalecimiento del dólar, el precio de los commodities va a tener que caer un poco. Entonces también por ese lado puede llegar a volverse menos atractiva la soja. Claro, interpretándolo por lo menos de ese lado. Y la otra que tiene que ver con lo cotidiano, y el tipo que tiene el otro que tiene que ver con lo cotidiano y que tiene que ver con la persona que pueda llegar a tener un pequeño ahorro. ¿Qué visión le podríamos llegar a dar? Decir, ¿sabes qué? El plazo fijo el año que viene rinde. Pero después el tipo me va a decir, sí, ¿sabes qué? El dólar siempre rinde. El dólar en la Argentina es la moneda en la que uno puede llegar a pasar un año, 2 o 3, pero siempre te rinde. ¿Qué se le puede recomendar a la gente común y corriente? Mira, a largo plazo, para mí en la Argentina no hay, salvo que sea en la economía real, parece que no habría que pensar nada. O sea, pensamos siempre a corto o a mediano plazo. Dentro de las opciones que tenés, obviamente el plazo fijo está rindiendo muy poco. Los bancos bajaron demasiado las tasas de interés, están abajo del 20% anual. Eso prácticamente no es una opción. El dólar es cierto que está
está muy bajo, y justamente por esto que decíamos del esfuerzo que va a tener que hacer el gobierno por hacer más competitivos algunos sectores y seguir tratando de que vaya acompañando por lo menos la inflación, puede llegar a ser una opción un poco más tentadora, pero me parece que lo mejor, siempre sofisticándose un poco, pueden llegar a ser los bonos en dólares, por ejemplo, porque ahí vas a tener las dos cosas. El efecto del dólar, que en algún momento tiene que ir acompañando la inflación, y el tema de la caída de los rendimientos de la Argentina, en un contexto en el que está volviendo a los mercados internacionales, y la caída de los rendimientos y del riesgo argentino hace subir un poco los bonos. Entonces, por esos dos efectos, a mí me parece hay algunos bonos bastante atractivos en dólares que pueden llegar a subir de acá al año que viene, ¿no? O sea, siempre para mí hay que pensar en la Argentina, sobre todo en un año electoral como va a ser el que viene, con un horizonte de corto y mediano plazo. Y dentro de estos bonos hay también algunos que pueden llegar a ser atractivos, como el Bonar X, digamos, que es el uno que vence en el 2017, que está dentro de un artículo del blanqueo que lo hace bastante atractivo, que es algo medio técnico que no que va a aburrir si lo explico, pero que puede llegar a subir justamente por esto, porque es una opción para que los blanqueadores blanqueen a menor costo, entonces muchos blanqueadores van a ir a ese bono y va a tender a subir. Eso está bueno también por otro lado. Ignacio, te agradezco. Sí, bueno, nada, y hay acciones, pero eso yo no me metería tanto en inversiones en pesos. Por ahí pensaría más en esos bonos en dólares. Sí. O sea, lo matamos nuevamente a Lorenzo Sigó como hace 30 años. No, bueno, pero considerando que el dólar está demasiado bajo, ¿no? Sí. O sea, sí. Yo te entiendo plenamente, te digo, no, acompaño tu... No, porque... Y tampoco tenés muchas... Pasamos de tener... el año pasado era muy fácil hacer una recomendación de inversión, porque había arbitraje que te dejaban en pocos días tasas altísimas. Cualquiera podía, hasta bueno, por el mercado informal, tener negocios muy fáciles donde pudiera sostener a mucha gente. Ahora todos los retornos tienden a reducirse y muchos están muy por debajo de la inflación, entonces por ahí el mayor logro puede estar en sostener el poder adquisitivo, digamos, con la inflación, nada más. Y con eso ya es suficiente. Sí. Porque no hay demasiado, o sea, se arbitró todo y bajaron mucho los rendimientos, entonces hay que empezar a buscar por lo menos poder enfrentar la inflación. Ignacio, te agradezco mucho estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ignacio Olivera Dol, quien es licenciado en Economía y además periodista de ámbito financiero.